Un cordial saludo para la audiencia que está viendo este video. Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez Buitrago, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este espacio vamos a realizarle una entrevista a la docente Joana Molina. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y es la que nos va a colaborar respondiendo a las preguntas de esta entrevista. La primera pregunta, profe. Como docente, ¿cuáles considera que son los objetivos de aprendizaje principales que se deben aprender un estudiante durante su proceso educativo? Pues bueno, yo podría decir que el juzgar, el seleccionar, el decidir, el debatir, el justificar, pero creo que ese objetivo principal debe ser el que cada estudiante logre en cada curso, en cada área académica, obtener una postura crítica que no le permita no solo evidenciar dificultades en sus contextos educativos, sino volverse o convertirse en agentes transformadores de los mismos. Muchas gracias. Segunda pregunta. Como docente, ¿considera que la educación es un mecanismo en constante crecimiento? Si es así, ¿por qué? Sí, por la evolución continua que se tiene no solo en la metodología de enseñanza, sino también en todo lo que converge a un entorno o a una comunidad educativa, y eso está en la incorporación de nuevas tecnologías dentro del aula, en el contexto que tienen los estudiantes, en su entorno familiar, en la adaptación de las necesidades cambiantes de la sociedad y demás. Vale, muchísimas gracias. Tercera pregunta. Como educador, ¿considera que la didáctica involucra el aprendizaje y las estrategias de enseñanza necesarias para que un joven progrese académicamente? ¿Por qué? Sí, pues porque la didáctica es un conjunto de técnicas, pero sobre todo estrategias que se utilizan para enseñar fácilmente el aprendizaje de los estudiantes. Involucra no solo ese ejercicio o ese proceso de enseñanza, sino también el del aprendizaje en cada uno de los estudiantes en los que nosotros tenemos contacto. Totalmente de acuerdo. Cuarta pregunta. Como docente, ¿para usted qué es un diseño de investigación? Es un plan, una estrategia que se establece para llevar a cabo un proceso investigativo en torno a transformar o eliminar una problemática encontrada o existente según la población objeto de estudio. Vale, muchas gracias. ¿De qué tipos de diseños componemos para investigar el comportamiento humano? Pues es que mira que yo debo admitir que ese de investigación de componente humano pues es algo teórico, entonces me fui a buscar cómo pueden ser esos diseños, a investigar, y no hay unos diseños establecidos para estudiar el comportamiento humano. No que yo los conozca, no que yo los haya escuchado, quizá quienes trabajen en torno a ello lo puedan establecer mucho más fácil, pero pues creo que un diseño experimental podría ser un diseño cuasi experimental o un diseño correlacional que busca establecer relaciones entre variables y sin manipular ninguna de ellas. Obvio, pues no todos los seres humanos somos igual, por tanto, los diseños o el ejercicio para un quehacer docente es diferente en todos. Correcto, sí, señora. La pregunta número 6. Bueno, hasta ahora, ¿cómo se ha sentido, profe, en la entrevista? Bien, Ana, bien. Vale. Sexta pregunta. Como educador, ¿cuáles considera que son las funciones del marco teórico? El marco teórico pues busca ese fundamento teórico, pero sobre todo busca orientar el proceso investigativo para establecer relación entre las variables. Para mí es como el pilar de un proceso investigativo. Ok. Séptima pregunta. Como docente, ¿cuál de las fases del proceso de aprendizaje considera más importante y por qué? Como lo relacioné hace un momentico, el marco teórico para mí es indispensable, sobre todo porque es el espacio en el que se permite orientar el proceso investigativo y desde él también podemos tener unas variables diferentes o saber qué camino vamos a tomar en torno a lo que nosotros deseamos alcanzar con la investigación. Ok. Pregunta número 8. ¿Por qué el uso de recursos didácticos es una potencialidad educativa en el estudiante? Pues porque permite una mayor interacción con el contenido y facilita una comprensión de conceptos abstractos. Sobre todo también esos recursos didácticos permite lograr en el estudiante un aprendizaje significativo, y es lo que todo docente debe buscar dentro de un aula de clase. De acuerdo.
Novena pregunta. Como docente, ¿qué pasos realizaría para planear una clase en óptimas condiciones pedagógicas? Pues es que no sé en torno a qué óptimas condiciones pedagógicas podríamos hacer referencia, pero creo que para planear una clase primero debemos conocer los estudiantes que tenemos a cargo. No solo que conocer los estudiantes es algo importante, sino conocer cada contexto de esos estudiantes, porque no es lo mismo dar una clase de inglés en una zona rural a una zona urbana, no es lo mismo dar una clase de inglés cuando hemos utilizado mucho una metodología tradicional a utilizarla por medio o aplicarla por medio de la innovación y de aplicación de herramientas tecnológicas. Entonces, pues ya el diseño de las actividades también enmarcadas a la necesidad de los estudiantes y poder tener una evaluación constante en todo el proceso del encuentro. Vale. Décima pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de la didáctica en el proceso de innovación educativa, especialmente en la asignatura que enseña? Bueno, pues es que si nos vamos a asignatura, creo que la importancia de la didáctica debe estar marcada en el proceso de innovación educativa. La adaptación al proceso de aprendizaje, pero sobre todo a lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. Okay. Pregunta número 11. ¿Cómo cree que la aplicación de estrategias didácticas puede impactar en el aprendizaje de los estudiantes? En eso que relacionaba hace un momento, en un aprendizaje significativo, en que los chicos no solo tengan un conocimiento momentáneo, sino que lo puedan recordar en el transcurso de su vida. Vale. Pregunta número 12. ¿Cómo incorpora la reflexión sobre su labor pedagógica en su práctica docente diaria? Pues es que esa reflexión nos permite visualizar y deslumbrar lo que está funcionando bien en el aula educativa, lo que los niños necesitan para mejorar, las herramientas. Todo niño, como en cualquier ejercicio, pues nos va mostrando el camino que los docentes debemos tomar para lograr en ellos una transformación. Vale, sí, señora. Pregunta número 13. ¿Cuál es su objetivo como educador y qué características debe tener para usted el especialista que educa? Pues el objetivo, la transformación de mis estudiantes. Y la característica, el tener vocación. Un docente debe tener vocación. De acuerdo. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las características que un docente debe tener para poder realizar una clase de calidad? Un docente debe ser en un aula de clase innovador, creativo, transformador, pero sobre todo humano. Totalmente de acuerdo. Y pregunta número 15. Como docente, ¿cuál de los tipos de investigación considera que es el mejor? Bueno, si nosotros hablamos de tipos de investigación, estaríamos hablando de metodologías, ¿no? En metodología cualitativa, cuantitativa, en mixta, creo que la mejor, o para mí, si es en torno a un proceso de investigación, es la cualitativa. Vale, sí, señora. Muchísimas gracias, profe Joana, por acompañarnos en ese espacio. Espero esté muy bien y la felicito. Sus respuestas fueron bastante acordes a lo que se esperaba. Gracias a ti, Ana.